La moda tiene tela, un podcast por Anne, Pau y Lu. Bienvenidos de nuevo a La moda tiene tela. Hola, chicas. Hola, Anne. Hola. Bueno, para este episodio la verdad es que creíamos que había un tema que está demasiado al alcance de todos, quizás, y este tema es la sostenibilidad. Como podéis haber visto en nuestro Instagram, que también estamos bastante activas por ahí, hemos subido posts con noticias o temas relevantes ahora mismo y la verdad que a la hora de buscar nos encontramos muchísimo el tema de la sostenibilidad, que obviamente es un problema que está completamente relacionado con el mundo de la moda, pero del que además se habla mucho, pero a veces se hace poco, lo que se hace no es suficiente. Entonces, para este episodio lo que hemos querido hacer pues es centrarlo en algo un poco más concreto, igual. La industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo porque es algo que todos sabemos y nos hemos querido centrar más en soluciones, ir buscando iniciativas que sean menos dañinas para el planeta, porque decir que algo es sostenible no es lo correcto. Totalmente. Yo leí un artículo de Business of Fashion en el que explicaban precisamente esto, que al final se está diciendo a todo sostenible y todavía no se ha logrado nada que sea 100% sostenible. Entonces, el término ya casi que la gente lo ha quemado y siempre es esto es sostenible y no es correcto. Al final hay que decir menos dañino, hay que cambiar ese término porque nada todavía se ha conseguido que sea al 100% sostenible. Estamos en el camino y es justo en lo que nos queremos centrar nosotras, ¿no? En sacar qué hay en el camino haciéndose para lograr esa sostenibilidad al 100%, pero es un camino muy largo y en el mundo de la moda es muy complicado porque entran muchas variantes en medio y por eso nosotras consideramos que es mejor decir, y lo vamos a decir así, menos dañino en vez de sostenible. Así es, además obviamente sabemos que el fast fashion pues es el principal problema y aunque la iniciativa general está en entre todos podemos cambiarlo, sabemos que es muy complicado y que hay muchas cosas que por mucho que luchemos se tienen que cambiar desde otro lado. Así que la primera iniciativa en la que nos hemos fijado es una marca pequeña, bueno, no tan pequeña ya. Ya ha crecido, que ya. Eso es, que hace ropa femenina en Barcelona. Se llama The Label Edition. Trabaja con tejidos dead stock, tejidos obsoletos. Bueno, es una marca que nació en 2019, ¿no? Antes de la pandemia. Sí. Y ha ido creciendo mucho de esta manera. Luego nos contarán cómo funciona. Sí, la verdad, tienen una iniciativa que es bastante, bueno, no sé, a mí me parece que es bastante, no sé si la palabra es creativa. No se me hubiese ocurrido ni utilizar esta iniciativa ni casi pensar en que existe. Entonces, pero bueno, The Label Edition, al final hemos tenido la suerte de hablar con alguien de su equipo y ya pues nos lo cuentan en profundidad cómo llegaron hasta ella, ¿no? Y cómo implementan esta iniciativa en su empresa. Pues sí, nosotras hablamos con Xenia Simó, diseñadora y encargada de la producción de Label Edition. Ella se considera una apasionada de la sostenibilidad, por ello decidimos hablar con ella, además de que ella es la encargada de utilizar tejidos obsoletos y por ello en su trabajo siempre trata de diseñar y producir de la forma menos dañina posible. Sí, además Xenia nos contó que es profesora de IDEP en Barcelona, que es la escuela de moda, y ella es profesora en una asignatura que se llama Fashion Lab, que a mí cuando nos lo contó me quedé un poco... Parecía una cosa como de otro mundo. Sí, yo no entendía muy bien, suerte que nos lo explicó, que justo viene al hilo casi con este episodio, ¿no? Y nos dijo que ella enseña a sus alumnos a hacer sus propios tejidos y estampados. Entonces, pues les da la oportunidad de trabajar con un tejido más exclusivo y único y no ir al mítico sitio a comprar y que todos al final, pues igual produzcan una colección con el mismo tejido. Bueno, pues vamos a dejar que hablen los que saben, de verdad. Así que damos paso a la entrevista con Xenia. Hola Xenia, bienvenida. Hola, encantada de estar con vosotras aquí hoy. En primer lugar, queremos preguntarte un poco ¿de dónde viene tu gusto por la moda? Bueno, yo desde pequeña ya tenía claro que quería dedicarme a la moda, entonces realmente no sé si vino por familia,
por mi abuela que cosía, por películas, no lo sé, pero desde bien pequeñita que ya lo tenía bastante claro. Luego, en este episodio que vamos a hablar sobre la sostenibilidad y todo, en la estrategia que seguís en vuestra empresa, ¿qué os ha hecho separaros del fast fashion? Realmente somos una empresa muy joven, no somos una empresa que quizá lleva 30 años de trayectoria, realmente empezamos en 2019, por lo que yo creo que estamos aún en los inicios de la empresa, donde realmente es el momento de decidir qué camino queremos tomar. Y sí que es verdad que si fuéramos una empresa de 30 años, tendríamos un reto ante nosotras de decir cómo podemos cambiar toda nuestra forma de trabajar. Yo creo que estamos a tiempo de decidir qué acciones queremos hacer y cuáles no. Y realmente no vemos otro camino que el de ser honestas, el de intentar hacer todo lo mejor posible para nuestra ropa, para el medio ambiente, para nuestras clientas, nuestros trabajadores, absolutamente todo. Vale, ¿por qué decidisteis usar tejidos reciclados y no otra iniciativa sostenible? Bueno, la verdad que al principio, cuando nos dimos cuenta de realmente lo que podíamos hacer con esos tejidos que estaban prácticamente pues sin uso, no tenían ninguna utilidad, eran tejidos que iban a morir, por decirlo así, vimos una gran oportunidad de poder darles otra vida y hacer nuestras propias prendas y además crear colecciones limitadas, que a nosotras eso siempre nos ha gustado, por el hecho exclusivo que le da nuestras prendas y eso a las clientes también les gusta, por supuesto. Entonces la verdad que fue bastante una buena idea y además nos fue muy bien en ese momento que empezábamos con pocas cantidades también, que tampoco conocíamos todos los proveedores con los que trabajamos ahora y bueno, lo que hay que decir también es que a largo plazo cuesta mucho seguir trabajando con tejidos dead stock, que se llaman, que son tejidos que están muertos ahora mismo, que los han desechado otras empresas, pero claro, si realmente quieres crecer como empresa y de repente producir más, vender más, pues es un poco complicado poder hacerlos con estos tejidos. ¿Hasta qué punto es rentable ya no solo por los tejidos, sino económicamente? Yo creo que sí que es rentable. Al final, nosotras también nos hemos posicionado con un precio de venta que no tiene nada que ver con el fast fashion, entonces realmente nos podemos permitir trabajar con materiales muchos más buenos, con un precio de coste que no es para nada el que utiliza el fast fashion. Entonces, bueno, más que nada decir que si nuestras prendas costarán lo mismo que las prendas que se ven ahora mismo en tiendas de fast fashion, pues no tendríamos más remedio que recurrir a unos tejidos mucho más baratos y materiales en general mucho más baratos, pero no es lo que queremos y no lo queremos ni siquiera para el futuro de la empresa. Nosotros lo que queremos es poder trabajar con materiales muy buenos para tener una prenda, además que se pueda reciclar, que eso lo vemos súper importante, darle como una utilidad a la prenda cuando la clienta ya no quiera usarla. Esto es lo que se llama economía circular. Es decir, por ejemplo, os pongo un ejemplo, si una prenda tiene diferentes composiciones, es decir, algodón, poliéster, esa prenda no se puede reciclar porque tiene una mezcla de fibras que luego no se pueden separar en un contenedor, por lo que esa prenda no tiene más remedio que acabar en un vertedero o en una incineradora de tejidos, de prendas. Nosotras todo esto lo vamos mirando, intentar que siempre tenga una misma composición para que después eso se pueda reciclar y utilizar para crear nuevas materias primas para hacer más ropa y más telas. Muy bien. Y como has comentado antes, que con esto de utilizar los tejidos reciclados tenéis colecciones limitadas. ¿No es tentador dejar de prestar tanta atención a esta estrategia para ganar más económicamente, poder fabricar más y vender más? A ver, para nosotras no es tentador, la verdad. Como ya he dicho, nos hemos posicionado en el otro camino de la moda, que es el de intentar hacer las cosas lo mejor posible, y eso va a ser así de ahora en adelante, y muchas marcas yo creo que no van a tener más remedio que moverse y cambiar toda su forma de trabajar. Pero yo creo que no, y que es muy importante enseñar a los consumidores que la ropa tiene un precio, que no es normal que vayas a una tienda y que una prenda cueste 5 euros, 2 euros o 10 euros. Ese no es el precio que tiene la ropa, y ese también es nuestro trabajo como marca, y también incluso vuestro trabajo, ya que os habéis metido en esto, enseñar a la gente que todo tiene un precio y que si una prenda vale quizá 100 euros o 200 euros, que es por algo. Y ese algo se ve reflejado luego a los materiales que utilizamos, a lo que pagamos a las personas que hacen las producciones, etc.
Vale, después de todos los años que lleváis con la marca, ¿habéis decidido en algún momento cambiar de estrategia? Es decir, dejar a un lado los tejidos reciclados y otra alternativa, por ejemplo. Realmente tampoco lo hemos dejado al lado 100%, siempre, como te digo, nos encanta hacer colecciones limitadas, porque eso es algo que incluso cuando hacemos los pop-ups que llamamos, que son ventas en diferentes puntos del mundo, ahí realmente vemos que los consumidores quieren tener esas piezas exclusivas, y no solo limitadas, sino piezas exclusivas. Por ejemplo, nosotras hacemos aquí todos nuestros prototipos y muchas veces esos prototipos al final no se llegan a producir y se quedan en un prototipo que no nos ha gustado del todo, o simplemente pues no ha llegado a nada más. Eso no lo tiramos para nada, nosotros eso lo vendemos como una pieza exclusiva y nos lo piden muchísimo. Otro tipo de iniciativa, por ejemplo, es muy importante en el momento de buscar proveedores, buscar un proveedor también que comparta nuestra visión, ¿no? Es decir, proveedores que se fijen en dónde producen sus tejidos, los materiales que usan. Cada vez vemos más proveedores que están trabajando, por ejemplo, con tejidos que vienen a partir de la piña, de las hojas de la piña, por ejemplo. Por supuesto, algodones bio, certificados, etc. Todo eso es súper importante. Y es algo en lo que nos tenemos que fijar, porque si de alguna forma empezamos a producir un poco más, es lo que decíamos, no todo vale. Entonces tenemos que seguir siendo honestas con lo que queremos hacer, y es también un poco el esfuerzo de encontrar la manera de hacerlo bien. Y eso se hace investigando cada día dónde podemos encontrar este proveedor que lo haga mejor, o también yo creo que es muy importante darnos cuenta de que todo se lleva un tiempo, ¿no? Y es por eso que no estamos en el fast fashion, porque a veces es mejor parar un momento y decir, ostras, ¿qué carencias tenemos? ¿En qué podemos mejorar? Podemos mejorar en quizás algo súper pequeño, que puede ser una bolsa de plástico. Es decir, estamos usando esta bolsa de plástico, ¿es necesario? ¿Hay una bolsa mejor que esta? Podemos evitarla, pues es estos momentos que podemos agradecer que tenemos aquí, que es el intentar mejorar en todo lo que sea posible. Vale, un poco después de la experiencia y puesto en práctica, porque al final no sirve de nada decirlo o querer hacerlo si no se pone en práctica, ¿cómo se calcula la cantidad que vas a poder fabricar? Claro, hay que tenerlo en cuenta. Claro, eso es muy fácil, y además que no solo nosotras, sino todas las empresas lo hacen, y es que justo antes de empezar una producción tú tienes unos documentos donde tienes en cuenta pues las cantidades que quieres producir, lo que consume cada prenda, no solo de tejido, sino de todo. Tiene que ser de botones, de entretela, de forro, también tienes que contabilizar las etiquetas que vayas a usar, de cartón, de tela, o sea, todo el material que vayas a usar. Y eso al final haces como una suma de todo lo que vas a usar. A veces tienes que poner un poquito más porque puede haber alguna tara, pero lo que nosotras intentamos, por ejemplo, es intentar que no sobre tejido, porque si no estamos en lo mismo, en que hay sobrantes por todas partes. Eso a veces es un poco inevitable, pero siempre que nos sobra tejido también intentamos dar otra vida utilizándolo para otra prenda. Incluso ahora nos estamos planteando hacer unas bolsas con nuestros propios tejidos que tenemos aquí de resto. Al final es buscar una idea que sea original y que nos funcione para no acabar tirando cosas, que es lo que no queremos. Después, supongo que vosotras también intentáis transmitir a vuestras compradoras la parte esta honesta que intentáis seguir. ¿Cómo gestionáis y aceptáis tanto vosotras como al final el consumidor, ¿no? Que vais a poder producir y vender solo unas unidades limitadas. Eso, tal y como he dicho, yo creo que a la gente le gusta. Sí que siempre nos puede pasar que alguna cliente es como, ¡ay, ya no la tenéis! No, tenías que haber ido más rápido. Pero eso también nos gusta porque nos da un punto de exclusividad, y a los clientes les gusta porque saber que solo hay 5 camisas en ese tejido, o solo tienes una camisa única en todo el mundo como esa, aquí no le gusta tener una prenda única. Entonces no lo vemos como un problema, lo vemos como algo que es decir, mira, tenemos estos metros de tejido, podemos hacer estas prendas, oye, adelante, y ya está. Y si no hay, pues no hay, no podemos hacer nada más, y además, mira, la gente que lo compre sabrá que es más exclusivo que lo demás que tenemos en la web, por ejemplo. Pues sí. Vale, y por último, tú como diseñadora, ¿en qué te fijas primero? ¿En el tejido o en el diseño? Pues mira, depende muchísimo del diseño y del tejido, porque muchas veces nos enamoramos viendo un tejido y decimos, uy, con esto tenemos que hacer algo así, algo más largo, algo para verano, algo que puede ser como que te venga de repente, incluso cuando estás con un proveedor viendo sus nuevos tejidos. Y por otra parte, a veces cuando ya tenemos un diseño que teníamos como muy claro, que teníamos ganas de hacer, al final es empezar a buscar cuál es el mejor tejido que puede ir para esa prenda. Entonces no hay ni una ni la otra, depende mucho de cada diseño y cada tejido que encontremos.
Bueno, Tenia, muchas gracias por dar un poco de luz en todo este tema que a veces parece un poco gris, en que realmente hay opciones y hay muchos tonos por medio. Exacto, gracias a vosotras. The Label Edition nos contó también que muchas veces en esta fase de inspiración iban al almacén de donde adquirían los tejidos, en este caso Stock Textiles Barcelona, y bueno, iban allí, veían los tejidos y muchas veces eran estos los que les inspiraban a hacer colecciones, muchas otras iban ellas con la intención de buscar alguno concreto, pero la verdad es que es un almacén enorme que tuvimos la suerte de visitar y la verdad es que quedamos bastante impactadas. Fue bastante impactante. Mi madre, que también trabaja en el sector textil, todo el rato me decía que había visitado Stock Textiles Barcelona también y decía, sí, porque voy a mirar tejidos a un almacén. Y yo pues me imaginaba, pues no un trastero, pero, ¿sabes? Un tamaño, pues no sé, pues una habitación igual o yo qué sé, una tienda. Sí. Y de repente llegamos ahí, las tres, y unas dimensiones, o sea, ¿cuántos tejidos podrían haber ahí de rulos? No sé, Una o sea, barbaridad. exagera. Miles, Sí, o sea, miles. derecha, izquierda, arriba, abajo, todo eran tejidos, estaban ahí cortando tejidos, trayendo más, unos cargando en el coche, o sea, no sé, era una barbaridad de tejidos que había por ahí, ¿eh? Sí, y que no eran tejidos básicos que puede comprar cualquier persona, cualquier empresa. Ahora había de todo tipo de tejidos, estampados, colores. O sea, yo quedé alucinada. Que íbamos pasando por Sí. los pasillos en plan, no, aquí está tal, Sí. aquí están los otros, y te parecía eso un batiburrillo de tejidos. Paula y yo nos escapamos por un pasillo ahí las dos a mirar unos Sí. tejidos que nos llamaron mucho la atención. Es que había preciosos. O sea, yo Sí. flipé. Yo que me los quería llevar a mi casa. Sí, nosotras queríamos crear tanto como The Label Edition, casi. La verdad que muy guay. El negocio de esta empresa consiste básicamente en comprar tejidos sobrantes de unas empresas y venderlos a otras igual más pequeñas o, bueno, de igual medida. Pero quien nos recibió nos contó que consiguen comprar a un 10% el valor inicial, por lo que luego les permite vender a marcas que quizás no son tan punteras y a unos precios a los que poca gente puede competir con ellos. Sí, pues la verdad que tenían tejidos de todos lados y eso nos contó eso, que al final hay empresas pues que son más pequeñas o así, entonces pueden de esta manera como acercarse más a tejidos que realmente son muy buenos porque vienen, o sea, no porque sean reciclados o obsoletos tienen que ser malos, son realmente que sobran pues de grandes empresas, por ejemplo, y eso, pues la gente viene, los compra, depende, sí que es verdad que decía que antes vendían a 10 metros, sí o sí, y ahora con la pandemia vendían menos porque hicieron para mascarillas con muchos tejidos que tenían y eso. Yo flipé cuando nos contó el ejemplo de Mango que esta empresa les quería haber entregado 54.000 metros sobrantes de un mismo tejido y el chico con el que estuvimos nos dijo que eso podía parecer beneficioso para la empresa, pero que recibir esa cantidad de tejido realmente no lo es, ya que es una barbaridad de metros, como nos dijo. Pues sí, al final para conocer bien esta iniciativa pues hablamos con Pere Pujol, que es el fundador de Stock Textiles de Barcelona. Pera nos contó que lleva más de 40 años en el sector y bueno, nos estuvo explicando en qué consiste su empresa, que bastante alucinante. La verdad nos pareció una iniciativa muy buena y saber llevarla nos parece bastante impresionante también. Así que vamos con él. Hola, Pera, bienvenido y estamos encantadas de recibirte. Cuéntanos un poco de dónde viene tu gusto por la moda. En primer lugar, gracias a vosotras, que es un placer tenernos aquí. Bueno, a ver, esto es un poco por tradición familiar. Yo soy nacido en el 65, nacido en Sabadell, entonces en Sabadell era inverosímil o impensable que uno no se dedicara al textil.
Entonces, ya padres, abuelos, es toda una tradición. Y de ahí que, pues bueno, va siguiendo un poco la tradición familiar, aunque en mi casa lo que teníamos era acabados. Es decir, tintes, no tejido en sí, sino solo hacíamos el finalizado, el tinte, el tejido y el acabado. Pero yo me especialicé en compra de stocks porque, bueno, por circunstancias de la vida empecé y me gustó el trapicheo. Muy bien. Vale, ¿cómo y por qué empezaste? Bueno, como te he dicho, por tradición familiar. Y la verdad es que empecé porque tampoco era muy buen estudiante. Y entonces, pero trabajador sí, ¿eh? En esta vida se puede ser un mal estudiante, pero hay que tener ganas de trabajar. O una cosa o la otra. Esto de hoy en día de ninis, en mi época no existía. O estudiabas o trabajabas. Y entonces, a lo fácil, pues lo que conocía de toda la vida en casa viendo, y empecé a comprar tejidos y a vender. Vale, un poco ya nos has contado, resumido, cómo es tu trabajo y en qué consiste esto. Entonces, ¿de dónde llegan los tejidos? ¿Quién os vende? ¿Cómo funciona este negocio? Mira, tiempo atrás, que nuestra empresa es Stocks Textiles Barcelona, entonces el nombre ya da muchas pistas, ¿no? Nosotros comprábamos stocks, lo que es obsoleto, le dábamos una segunda vida, digamos, al tejido. Al tejido de moda, pues la moda es moda. Una temporada sirve y la siguiente ya no, pero siempre quedan obsoletos y siempre quedan sobrantes, ¿vale? Entonces esto era una manera de conseguir a un precio muy inferior al de mercado unos tejidos y venderlos, pues no a gente muy puntera, sino más bien a negocios familiares, digamos. Porque cuando estás con empresas muy grandes ya no puedes suministrar. En cambio, tú compras un obsoleto en que haya poca cantidad y bueno, siempre hay algo que no puedes colocar porque hay alguien. Si pues es una gran marca, necesitan una variedad y una gama de colores, por ejemplo, por artículo, que yo muchas veces no puedo dar porque tengo lo que tengo, sobra lo que sobra. Vale. ¿Y hay muchas marcas que están comprando tejidos reciclados? Bueno, actualmente marcas, digamos, de confección que hay mucha gente pide. Es más, si trabajas para ciertos grupos, como puede ser Inditex o Punto Fa, que es estos que, digamos, eso, lo que agrupan el 80% de textil de España, pues estos sí, estos tienen un extremadamente riguroso. Es decir, incluso cuando eres de aquí, yo en mi caso sería imposible venderlo. Pero en caso de fabricantes de aquí les exigen un nivel muy superior a veces a lo que exigen fuera de España. Es decir, no nos engañemos, la fábrica del mundo es China y en China hay unos controles que no son los que exigen aquí en España, ni mucho menos. Antes nos has contado que hay algunas marcas, o sea, tú no puedes vender a grandes marcas, pero grandes marcas sí que traen aquí. Cuéntanos un poco cuánto puedes llegar a recibir de estas marcas o cada cuánto tiempo igual. Vale, sin duda sí, es una de mis fuentes digamos, de suministro, las grandes marcas, lo cual pero también tienen la peculiaridad de que cada vez son unos stocks más difíciles de gestionar. ¿Por qué? Pues simplemente porque les puede quedar de un artículo, un color, les puede quedar 30.000 metros, o un estampado a un dibujo y a un color 30.000 metros. Esto es insostenible, es invendible. Y más porque antes todo esto se mandaba mucho a países de África y África subsahariana. Pero claro, actualmente hay también puesto unas normas en aduana que es mucho más difícil y también hay muchos problemas. Entonces, las grandes marcas son proveedores, digamos, nuestros, pero es complicado porque tienen unos stocks que tienen la peculiaridad de que son pocos artículos, pero muchos metros. La cantidad que pueden sacar, te diré que en las casas importantes que he trabajado, hay algunas que es cada temporada, 2 veces al año, invierno y verano, pero que no te venden justamente lo de la campaña anterior, sino siempre van 3 campañas o así por detrás, porque si no, aún es demasiado reciente para ponerlo en el mercado. Que aparezca un tejido muy marcado de una marca en un mercadillo. Esto no lo quieren. Y entonces y hay otras pues que a veces puedes tardar un año, cada año, o depende. La cantidad puede ser muy grande, a veces superiores a los 100.000 metros, ningún problema. Es más, esta mañana he estado viendo una cosa en unos artículos y estaremos hablando con 8 o 10 artículos de como mínimo 200.000 metros de tejido. Esto es una barbaridad. Es como unos cuantos trailers de tejido. Claro, son muchos metros que
muchas veces se quedarán aquí parados o conseguís vender todo. ¿Qué hacéis con el stock igual que se para demasiado tiempo? Mira, de entrada hay, por ejemplo, te he dicho que he visto hoy unos 200.000 metros, de los cuales ya no es la primera vez que los veo. Es decir, hay algunos que yo no me veo capaz de darles una salida. Entonces, depende del artículo. Si es un básico, tampoco la cantidad es un problema. Si tú tienes 100.000 metros de un tejido, son muchos metros, pero si es un popelín blanco de algodón, esto es sota caballo rey. Esto no existirá porque no hay nadie tan perturbado como para, digamos, saldar 100.000 metros de un tejido que es un básico. Pero hay tejidos que se les puede dar una segunda vida porque hay muchos que son preparados para estampar PFD, que se llama, ¿vale? Entonces aquí, claro, depende de la base, tú puedes comprar, aunque haya muchos metros, y tú te haces unos dibujos y los estampas ahí o lo vendes a alguien que se dedique a esto. Aquello que decían muchos años atrás, yo cuando empecé, que mucha gente decía, no, es que yo antes de este precio lo quemo. Yo no he visto quemar nunca nada. Y todo se acaba vendiendo. Todo se acaba vendiendo. Pues yo hay artículos que he podido tener aquí en stock 4 o 5 años y llega un día y los vendes. Generalmente todo tiene su precio y su mercado, aunque a veces cuesta. Es cuestión de años. Hablando de precios, antes nos has dicho que vendes como mínimo 5 metros. ¿A cuánto se venden los 5 metros más o menos? Bueno, supongo que dependerá de tejido. Sí, mira, para que lo entiendas, ¿cuánto vale un coche? Pues tienes un margen de precios bestiales, porque tienes desde el coche más barato al más caro, y ahí no tienen todas las mismas prestaciones, pero bueno, aquí se puede hablar a precio. Cuando vendemos estas cantidades, pues acostumbramos lo más barato, puede ser a €1, que es la forrería, ¿vale? Y luego tal vez lo más caro que tengamos, pues la seda natural, que te puedes valer nosotros la vendemos sobre 14, 15, una cosa así. Es un tejido que si vas a la seda natural, lo que vendemos nosotros a 14, 15, en el mercado vale unos 40. Sigue siendo un precio elevado, pero para lo que es, nosotros somos muy, muy competitivos. Sea natural valen 14. No, sería el metro. Entonces, claro, ahí es que tenemos infinidad de tejidos. Vale, ¿y vendéis en toda España? ¿A qué otros países vendéis? Sí, vendemos a toda España. Vendemos toda España, vendemos África, vendemos Rusia, que ahora está un poco complicado, pero seguimos vendiendo en Rusia. Vendemos a Alemania, Grecia, Italia, a Francia. Incluso una vez vendimos no recuerdo más si era Noruega o Finlandia. Vale, antes nos has contado un poco el problema, el caos igual que hay con los certificados de sostenibilidad y demás. ¿Nos puedes contar un poco? Bueno, sí, es que yo quedé sorprendido porque la primera vez que vi un certificado vi que tenía fecha de caducidad. Entonces me parece, pues no sé, no entiendo la verdad, que tengas un artículo que tú te lo certifiquen como orgánico y como ecológico, y dentro de 3 años deje de serlo. No sé por qué. De hecho, también en nuestro caso, yo aunque compre, el certificado siempre va a nombre del primer comprador, para entendernos. Yo si compro un obsoleto o compro un tejido, yo tengo certificado, pero no puedo utilizarlo. Otra cosa también que me hace un poco así de gracia, para decirlo de alguna manera, es que la gente te pide, bueno, además de pedirte animaladas, pero te piden algodón orgánico. Y yo siempre digo, no sé, voy a ver si hay algún algodón que no es orgánico, porque que me lo cuenten, porque viene de un vegetal, esto por definición es orgánico. Pero si estamos hablando de ecológico, entonces sí hay mucho tema, que sí estamos todos de acuerdo, que hay que estar, que hay que cuidar del medio ambiente, que hay que tal, pero es complicado. Si todo el mundo tiene que ser orgánico, es muy complicado. Bueno, ya vemos que esto ha avanzado mucho, pero todavía nos queda bastante por avanzar. Así que, bueno, muchas gracias por mostrarnos un poco una iniciativa. Muchas gracias a ti por contárnoslo, desde luego. Bueno, un placer, la verdad. Ha sido un placer atenderos y espero que os haya servido de algo. No os olvidéis de seguirnos en nuestro Instagram y Twitter en @lamodatienetela.